Muy buenos días a todos los jóvenes de los colegios Mendel, en especial a los estudiantes de tercero de secundaria. El día de hoy tendremos una clasecita muy hermosa y cuyo tema es el siglo de oro español, que como verán en pantalla, el siglo de oro español corresponde al auge de el arte y la literatura de España entre 1492 a 1681. Entonces, vamos con las imágenes. El siglo de oro español. Concepto. Dice que el siglo de oro español fue un periodo de florecimiento del arte, de la literatura en España, como también del esplendor político y económico de este país, que coincidió con el auge político y posterior declive de la dinastía de los Austrias o Habsburgos españoles. No se olviden que esta dinastía corresponde al reinado de Carlos I o Carlos V, el famoso rey que iniciaría la dinastía de los Habsburgo y por supuesto el gran esplendor de España. Este siglo de oro abarca, nos dice, desde la publicación de la obra lingüística Gramática Castellana de el español Antonio de Nebrija en el año 1492, hasta la muerte del último gran escritor del siglo de oro, Pedro Calderón de la Barca, en 1681. Si ustedes suman, entre 1492 a 1681, no son 100 años, son casi 200 años, o sea que el siglo de oro es entre comillas siglo porque en realidad abarcó casi 200 años de esplendor del arte y la literatura española. Veamos a continuación algunos detalles. Las corrientes literarias que se desarrollaron durante el siglo de oro español no fue una, sino fueron dos. Como quiero que observen acá, en el siglo XVI se desarrolló en la lírica o poesía el Renacimiento o la literatura renacentista. Y como mirarán acá abajo, en el siglo XVII se desarrolló la lírica o la poesía de la literatura barroca. Entonces tenemos dos corrientes literarias durante el siglo de oro. En el siglo obviamente, XVI tenemos el Renacimiento y en el siglo XVII tenemos al Barroco. Pero como quiero que miren, observarán este detalle, que en el Renacimiento tenemos a escritores como Boscán, Garcilaso y Gutiérrez de Cetina, con las escuelas salmantina y sevillana. Mientras que en el movimiento barroco tenemos dos escuelas, la escuela del conceptismo, al que pertenece Francisco de Quevedo, y el culteranismo, al que pertenece Luis de Góngora y Argote. Observen, hacia el lado derecho aparecen imágenes de algunos grandes escritores del siglo de oro, tanto del Renacimiento como del Barroco. Para ustedes jóvenes, no debe de sorprender que, si bien es cierto, en el siglo de oro español encuentras escritores como Garcilaso de la Vega, el poeta español, no el peruano por si acaso, encuentran escritores como Lope de Vega, el gran dramaturgo español, y encuentran por supuesto al más grande representante de la literatura española como fue Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote, y que aparece justamente entre estas imágenes que ustedes pueden observar. Pero el día de hoy nosotros nos centraremos específicamente en una corriente del siglo de oro que fue el Barroco. Veamos a continuación. El Barroco. El Barroco, como verán, fue un movimiento artístico y cultural desarrollado en Europa en el siglo XVII y alcanzó al siglo XVIII, que dicen abarcó no solamente pintura, sino también escultura, arquitectura y por supuesto la música y la literatura. Barroco significa
deforme, recargado por el exceso de adornos, como ven ustedes en la foto del lado izquierdo de mi imagen. Observarán, esta es la foto de una iglesia donde se ve full adornos. Obviamente, así como en la arquitectura se ve adornos, también en la literatura se usó muchas palabras, muchos términos hermosos para adornar el lenguaje. En el caso de la literatura, en España surgieron dos vértices barrocos, el culteranismo y el conceptismo. Observen ustedes la nota. En la nota dice, el culteranismo era lo espiritual, mientras que el conceptismo era lo orgánico. Es decir, que mientras el culteranismo era la rosa, el conceptismo era la berza o la col forrajera. Observen esa comparación, Miren, la rosa hermosa y la col forrajera. Ambos, obviamente, tanto culteranismo, que es la rosa, como el conceptismo, que es la berza, o sea, la col, ambos corresponden al barroco. Veamos a continuación una diferencia entre ambos estilos barrocos. Observen, culteranismo y conceptismo. ¿Qué dice del culteranismo? Indica, fue un estilo literario del barroco español, pero que usa formas poéticas de difícil comprensión basadas en abundantes y complicadas metáforas. Ojo, mucha metáfora, pero también con un lenguaje de sintaxis latinizante, o sea, de latín, y con un vocabulario rico en oscuros cultismos, o sea, en palabras cultas, empleo de palabras cultas, de ahí viene culteranismo. Floreció a principios del siglo XVII y su máximo representante fue Luis de Góngora y Argote. Ahora veamos la definición del conceptismo. Dice que fue un estilo literario del barroco español, pero caracterizado por el uso de formas poéticas basadas, basadas en asociación ingeniosa y rebuscada de conceptos, o sea, el uso de mucho concepto. Por eso su nombre, conceptismo. El conceptismo floreció a principios del siglo XVII y su máximo representante fue Francisco de Quevedo. Ahora que ya entienden, verán que el culteranismo usa palabras cultas y el conceptismo usa abundantes conceptos. Sin embargo, veamos las características de cada una de estas corrientes o estilos del barroco. Dice, características del culteranismo. Miren, por favor, con mucho detalle. El culteranismo usa de manera exagerada figuras literarias. ¿Qué figuras? A continuación dice metáforas oscuras. Hiperbatón exagerado. Por supuesto, además de esto, dice que usa neologismos, o sea, nuevas palabras. Su estilo de lenguaje es un lenguaje aristocrático y culto. Y por último, hay alusiones de tipo mitológicas, es decir, alusiones a la mitología antigua. Pero en el caso del conceptismo, observen sus características. Dice, se caracteriza por el juego de conceptos abundantes. Segundo, crea palabras nuevas. Tercero, y vean esa característica muy importante, utiliza bromas con doble sentido, empleando la sátira y la burla. Y fundamentalmente usa una figura literaria que es la hipérbole. Si yo hago diferencias entre ambas características, veré que mientras el culteranismo usa muchas figuras literarias como metáforas hipérbaton, el conceptismo usa muchos conceptos y como figura la hipérbole. Mientras uno tiene un lenguaje aristocrático, el otro utiliza más bien mucho concepto, mucha broma, mucho juego de doble sentido, sátira y burla. Entonces, creo que con esto ya ha quedado claro cómo son ambos estilos barrocos. Ahora veamos a continuación a sus representantes. Muy bien, empezamos con Luis de Góngora. A ver, recuerda, Luis de Góngora, ¿a qué estilo barroco representa?
Ah, tienes razón. Representa al culteranismo. Veamos un poquito a Góngora. Dice, Góngora nació en Córdoba, España, y fue noble, de ascendencia noble. Su apellido Argot era de su padre y Góngora de su madre. Sin embargo, él alteró el orden de sus apellidos por razones de eufonía. ¿Qué significa eufonía? Que suena bonito. Por eso él prefirió, en vez de llamarse Luis Argote y Góngora, prefirió llamarse Luis de Góngora y Argote. Cuentan que él se dedicó al sacerdocio, es decir, a la iglesia, ¿ya? Pero vivió, dice, una vida de mozo, frecuentando espectáculos profanos, toros, teatro de comedia y escribiendo coplas profanas. En 1603 comenzó su enfrentamiento, en aquellos años ella tendría unos 40 años, ¿ya? O más de 40, pero empezó a enfrentarse a otro escritor de 20 años jovencito. Ese sería Quevedo, por supuesto. En 1609 empezaron a quejarle dolores de cabeza y desvanecimientos. Y para 1626, tras una grave dolencia, cayó en completa amnesia y posteriormente regresó a su ciudad natal, que era Córdoba, donde dejó de existir, víctima de un ataque de apoplejía. Entre sus obras debemos recordar que hay dos épocas. Observen, por favor, ¿ya? Y lean. Dice, las dos épocas son, uno, de producción sencilla, por lo que en esa época fue llamado el ángel de la luz. Pero la otra es una época de total oscuridad, ¿no es cierto? Que fue hasta su muerte. Y lo que le valió que lo llamaran el ángel de las tinieblas. Entonces, ha tenido dos épocas. La época sencilla, donde lo llaman ángel de la luz, y la época de las tinieblas, donde su poesía y su creación es oscura y lo llaman ángel de las tinieblas. Ahora, sobre sus escritos, veamos, tiene poemas menores y poemas mayores. Veamos algunas de sus creaciones, de sus poemas menores y mayores. En los poemas menores tenemos una letría muy famosa que él tituló y que nosotros lo llamamos Ándeme yo caliente y ríase la gente. Un soneto hermoso, uno de los sonetos más hermosos de la literatura española, que es Mientras por competir con tu cabello. En el caso de poemas mayores tenemos la fábula de Polifemo y Galatea, su producción más importante titulada Soledades, Soledades que obviamente fue dividida en 4 partes, que son la de los campos, de las riberas, de las selvas y de los yermos, y que es considerada la obra central del culteranismo. Y por último su obra Panegírico del Duque de Lerma. Él es Góngora, el culterano. Ahora veamos a Francisco de Quevedo, el conceptista, el burlón. Nació, dice, en la ciudad de Madrid y estudió en Alcalá y Valladolid. Tuvo una vida de caballero, pero también una vida de aventurero. Ostentó altos cargos de diplomático, pero a la vez también, por ser un poquito, ¿no?, de carácter, digámoslo, burlón, terminó muchas veces siendo sepultado en las mazmorras o en la cárcel. Tuvo amigos y enemigos, por doquier, tanto públicos como secretos. Pero dicen que es el más grande representante de la sátira con su novela La vida del buscón. Es la principal figura del conceptismo, no se olviden, y el más grande y alto representante de la sátira y por supuesto uno de los más grandes polígrafos y moralistas del siglo XVII de España. Entre sus obras tenemos el soneto Érase un hombre a una nariz pegado, Poderoso caballero es don Dinero, El marido fantasma, El mundo caduco y por supuesto su novela, ojo, una novela picaresca, ¿ya?, donde hay sátira y burla, por supuesto, la historia de la vida del buscón, llamado Don Pablos. Él es el gran conceptista Quevedo. Veamos algunos fragmentos de 2 sonetitos de Góngora y Quevedo. Dice, el de Góngora: Mientras por competir con tu cabello oro bruñido al sol relumbre en vano, mientras con menosprecio en medio y llano mira tu blanca frente el lilio bello. Góngora. Quevedo,
érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva. Bien, veamos a continuación algunos fragmentos de dos sonetos, tanto de Góngora como de Quevedo. Empezamos. Mientras por competir con tu cabello, soneto, uno de los sonetos más hermosos de Góngora, dice: mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol, relumbre en vano. Mientras con menosprecio en medio el llano, mira tu blanca frente al lilio bello. Mientras a cada labio por coger siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano de luciente cristal tu gentil cuello. Este soneto habla de la juventud y de la belleza de la mujer, y por supuesto lleno de palabras cultas y con un lenguaje y una metáfora, o lleno de metáforas muy bien elaboradas. Pero veamos ahora un fragmento de el soneto de Quevedo. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una alquitara medio viva. Érase un peje espada mal barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase un elefante boca arriba. Érase una nariz sayón y escriba. Un Ovidio Nazón mal narigado. Como verán, acá en cada verso Quevedo usa un concepto, pero a la vez cada verso está lleno de sátira y burla, típica del conceptismo. Entonces, tenemos a un Góngora culto en su soneto Mientras por competir con tu cabello, y tenemos a un Quevedo lleno de conceptos en su soneto Érase un hombre a una nariz pegada. Muy bien, jóvenes, ahora sí a resolver su práctica. Nos estamos viendo. Bye. Gracias.